Dios bendiga, estamos hablando de doctrina, damos gracias y damos buen día a todos los oyentes, amigos y creyentes en Cristo Jesús que están en alguna iglesia. Estábamos hablando de la doctrina que la iglesia debe de conocer y debe de predicar en esos tiempos, ¿sí? Estamos hablando de la santidad, de esa palabra tan maravillosa que el Señor dice que sin santidad y sin amor nadie verá a Dios. Primera de Pedro 1:6 nos dice: sé santos, porque yo soy santo. O sea que hay un deseo en Dios para con nosotros, cristianos, hijos de Dios, que estamos en este plan de regeneración. Tal vez estás en una iglesia, estás muy nuevo, han pasado años y todavía hay ciertas cosas que encontrás en tu vida que no han cambiado, que te molestan, que en tu alma se sienten que están rompiendo la relación con Dios, y son las etapas que Dios se ha permitido para trabajar en tu corazón. Pero tranquilo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el que va a terminar la obra en ti. Y esta palabra ser santos habla de separación, una separación para dos cosas: para vivir primeramente como luminares de Cristo, como árboles de justicia, yendo contra las corrientes mundanales que han atestado nuestra vida, donde el hombre, de lo malo de su corazón y de lo perverso, ha hecho prácticamente una vida paralela a los planes de Dios. Primero, para vivir, y segundo, para servir a Dios, para servir en este plan de salvación, en este plan donde Dios está llamando en este último tiempo, en estos tiempos cúlmines, a muchos que están perdidos, extraviados, anclados en drogas, desahuciados en la vida, desahuciados por la medicina. Bueno, Dios quiere llevarlos a la salvación. Dice el Señor que Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta separación es lo que nos acerca a Dios, ¿sí? Es contemplar lo bueno y contemplar lo malo, y alejarnos de todo aquello que produce una barrera. Y esta barrera es el pecado. Es el pecado que nuestro corazón viene viviendo hace años, como dice la palabra, ¿no? Oíste que por allá que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que améis a los que maltratan. Entonces no lo vamos a poder hacer si no nos separamos para Dios. Tenemos que separarnos del dominio egoísta que tenemos en nuestros corazones, de las ideologías naturales que nos llevan a una ley contraria, a la ley muchas veces del razonamiento. Dios no se mueve en el razonamiento. Dios se mueve cuando una persona se aparta y se humilla y cree a las promesas de Dios. Y es necesario para acercarnos a un Dios santo, que es la esencia, que es el creador, que es el dador de nuestras vidas, que no es una casualidad, una mera casualidad que nosotros hoy estemos de pie en este mundo. Más de muchos hoy se están preguntando: ¿qué hago yo acá? ¿Cuál es mi fin? ¿Por qué nací? Esas preguntas que a veces hay en el alma y que Dios tiene la respuesta. Él es la esencia, Él es el creador de todas las cosas, Él es el dador de la vida. Sed santo, porque yo soy santo. El griego, como hablábamos el otro día, agios, que quiere decir sin mancha, quiere decir propiamente reverenciado, quiere decir digno de veneración, quiere decir reservado. Reservado. Muchas veces cuando vamos a arreglar nuestro auto, vamos al mecánico y nos encontramos que lo quisimos arreglar nosotros y no pudimos, nos faltaba una herramienta. Llegamos al mecánico, el mecánico revisa nuestro auto y vemos que va a esa caja tan especial, a un lugar especial, y trae una herramienta que nosotros no conocíamos, que para el uso que no fuera de alguien que es el especialista en arreglar el vehículo, nosotros no la podríamos adoptar, o porque es cara, o simplemente porque no la conocemos. Entonces, vemos que ese instrumento reservado que el mecánico tenía era el que encajaba en esa pieza para cambiarla, para sacarla, para desprenderlo, tal vez del motor, ¿no? Y así nos quiere Dios, reservados,
porque Dios tiene planes con esta humanidad, tiene planes con tu vida y tiene planes con mi vida. Entonces, la santidad nos acerca a Dios. Quiero leer unos versículos antes de terminar. Dice 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Está hablando que nadie manche tu intervención, tu pureza con Dios. Lo que Dios te está dando. No dejes que lo manche, no dejes que lo corroan. Dios está tratando en tu vida. Cuídalo. Cuida tu relación con Dios. Parte de la santidad. 2 Corintios 6:17. Por tanto, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Palabra del Señor. Palabra de Dios. El hombre tiene que pasar por un proceso, por un filtro, y ese filtro es la santificación. Ese filtro es la palabra. Ese filtro es cuando comienza a trabajar el Espíritu Santo y me hace discernir lo bueno de lo malo, lo que edifica de lo que no edifica, lo que yo antes hacía y lo que hoy no debo hacer. Entonces, ahí está, salí del medio. Si yo no salgo del medio de la corrupción, si yo no salgo del medio de mis pensamientos humanos, de aquellos que se manejan bajo esos requisitos, entonces no podré discernir lo bueno de lo malo y estaré viviendo el error. Entonces el Señor dice en 2 Corintios 6:17, por tanto, salid del medio de ellos. ¿Sí? O sea, Dios está haciendo una diferencia, hermano, amigo que estás escuchando, una diferencia. Está haciendo una diferencia entre lo prófano y lo santo. Salid del medio de ellos. Tengo planes con tu vida. Quiero usar tu vida. Necesito entrar en tu familia. Necesito entrar en tu corazón. No toquéis lo inmundo. No le agrada al Señor. ¿Podemos servir a dos señores? De ninguna manera. A uno lo seguiremos y al otro lo aborreceremos. Las personas que engañan a su esposa o esposas que engañan a sus esposos realmente ya tienen una inclinación. Sin embargo, están trabajando en dos puntas. Pero lamentablemente, de esas dos puntas, alguien saldrá herido. Y más aún si hay hijos. Entonces Dios dice, escapad de lo prófano. ¿Sí? Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Nos apartó, nos quitó, aunque el hombre no lo entienda, aunque tu familiar no lo comprenda. Dios lo hizo. Efesios 5, verso 11. Y no participéis de las obras estériles, de las tinieblas, infructuosas, ¿sí? Sino más bien desenmascararlas. Abramos nuestro corazón, acerquémonos a Dios, y cuando nosotros comenzamos a acercarnos a Dios, es cuando tenemos que rendir nuestro corazón delante del altar de Dios. Por eso la palabra nos limpia, nos habla, llega a lo más profundo. Sin santidad, nadie verá a Dios. Pero gracias a Dios que después, cuando comenzamos a acudir, a escuchar palabra, cuando comenzamos nosotros a comer de lo bueno, ya no queremos ese potaje contaminado, ya no queremos esa comida chatarra, ya queremos ese manjar que es la palabra pura, la palabra viva, la que edifica, la que transforma, la que me hace sentir bien. Gloria al Señor. Y esto tiene que ver con la santidad. Gloria al Señor. Porque nosotros mismos vamos experimentando lo que es bueno. Por eso hay santidad que es hipócrita. Por ejemplo, me visto, me cambio, tengo un puesto y soy hipócrita porque por dentro estoy lleno de pecados, de inmundicia, de horrores, ¿sí? Y hoy, lamentablemente, lo digo con dolor en mi alma, hay muchas congregaciones y hay muchos hermanos que están siendo engañados de esa manera de vivir. Pero la santidad la empezamos a poner en práctica y la vivimos. Primero internamente, porque internamente renacemos para Dios. Y después externamente, ¿sí? ¿Y qué corrompe a veces? Y bueno, los malos pensamientos. Pensar mal de alguien, el adulterio, la fornicación, la idolatría, los hurtos, falsos testimonios, blasfemias, avaricias,
maldades, engaños, lascivia, ojo maligno. Tengo que me miro con maldad a mi hermano, a mi vecino, envidia, injurias, maldiciones, soberbia, mentira, enojo, insensatez, ser una persona insensata, ¿sí? Son los frutos externos de la santidad. Claro que hay frutos externos de la santidad. Cuando nosotros comenzamos a congregar y comenzamos a cambiar nuestra manera de vivir. Ya no ando con mi camisa mostrando el pecho. Ahora soy una persona humilde, que entiende que doy gloria a Dios y por eso me cubro, por eso me cuido mi integridad, porque estoy profesando a un Dios vivo, a un Dios de poder que transformó mi vida. Entonces, ¿hay frutos externos de santidad? Claro que sí. Y lo vamos a ver la próxima, ¿sí? Para que no se haga tan pesado. Pero el que cambia por adentro, cambia por afuera. Pero si cambias por afuera, se tiene que notar la humildad, se tiene que notar Cristo. Porque Él era el Rey. Y aunque Él vino con una túnica y sandalias y caminó entre nosotros, no dejó de abrazar al necesitado, no dejó de demostrarnos que el amor es el legado más poderoso que nos dejó. Y que por eso sin santidad y sin amor nadie podrá ver a Dios. Tenemos obras, claro que la santidad tiene obras en nosotros, nos lleva a querer rescatar a aquellos que están perdidos. El vaso no solamente es limpio por afuera, el vaso tiene que ser limpio también por adentro. Entonces, hay muchas cualidades externas que con el tiempo van a surgir. Entonces, debemos de comprender y de entender que esta santidad es lo que nos acerca a Dios. Y primeramente, cuesta vivirla, pero después, ¿sí? Se hace vida cotidiana en nosotros. Y esa santidad es lo que nos lleva a apartarnos del mal y a reconocer lo que sirve y lo que no sirve, lo que es prófano de lo que es santo. Que Dios te bendiga, que la paz de Jesús esté sobre tu vida. La verdad que nos quedamos un poquito en este punto porque me parece que es uno de los puntos donde realmente tenemos que entender y no disfrazarnos, sino ser íntegros, completos. Dios bendiga, paz del Señor. Y como siempre, si te gustan nuestros videos y te ayudan, nos regocijamos en el Señor. Antes de que sea más importante que des un clic o que te suscribas, lo importante es que llegue el mensaje y que te sea de bendición. Paz del Señor.